¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a las riquezas, bienvenidos a la misericordia, bienvenidos a la paciencia de nuestro Señor Dios, Padre, Creador de los cielos y de la tierra, y de nuestro Señor Rey Jesucristo. Bienvenidos a todos mis hermanos y mis hermanas que venimos conforme al pacto, que venimos conforme a su llamamiento, con hambre y con sed de justicia, que venimos con un temor reverente día con día, de guardando el depósito y su bendita presencia. A todos los que venimos, bendito hermano y bendita hermana, con un corazón contrito y quebrantado delante de Él. A todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, en la vida eterna, a todos los que con temor nos conducimos sabiendo que va a haber un juicio, porque para ellos, bíblicamente, y para estos y para nosotros son las riquezas y las bendiciones y lo que necesitamos día con día para poder mantenernos firmes en estos tiempos proféticos de principios de dolores de parto, de apostasía y de maldad. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir esta bendita boca de Dios, he orado, he pedido, le he suplicado para que Dios me permita ser un instrumento, para que Dios me permita hablar con denuedo, para que Dios me permita hablar con la verdad y me libre de una mentira, me libre de ser piedra de tropiezo, me libre de inventar su bendita verdad a mis razonamientos y a mi sabiduría, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa y que Dios nos va a pedir cuentas, hayamos sido instrumentos de vida o instrumentos de mentira y de tropiezo. Así también, bendito hermano, le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial, por este medio, que encuentren estas enseñanzas, o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, y que dé un fruto de vida. Así yo he pedido por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 26 que corresponde a este día miércoles. Enseñanza número 26. Abramos por favor nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Vuelvo a repetir, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Hermano y hermana, cuando vimos el pecado tan grande del rey David y cómo y por qué vino el pecado y cómo le vino otro tras otro, vemos el amor de Dios también cuando uno no practica el pecado, cuando Dios por medio de su amor manda un mensajero, un profeta llamado Natán a reprender a David, no con palabras persuasivas, sino con palabras duras, como lo estamos viendo, y así nos quedamos, bendito hermano, cuando el profeta Natán le pone una parábola de un hombre rico, de un hombre pobre, el cual tenía muchas ovejas y muchas vacas, y el otro tenía una sola que la cuidaba, etcétera, y que cuando por medio de esa parábola, de ese ejemplo, David no se daba cuenta de su pecado, él dijo, ese hombre es digno de muerte, ¿quién es? Y Natán le dijo,
ese hombre eres tú. Y así ha dicho Jehová. Y le empieza a hablar con la ley, recordando, bendito hermano y bendita hermana, que el pueblo de Dios, que nosotros, tanto los discípulos como los ministros, tenemos una ley, tenemos un pacto, tenemos mandamientos de Dios, y que el mismo Dios, cuando nosotros empezamos a transgredir cualquiera de sus mandamientos, Dios nos va a juzgar con su ley, nos va a juzgar con esta bendita palabra. Por eso ayer vimos en el 8 que le dijo, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. De igual manera recuerde que también dijo, te hice rey, te di sabiduría, te libré de la mano de Saúl. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente lo que estamos aprendiendo es que todas estas riquezas que Dios está dándonos como conocimiento en esta palabra viva, quiero decirle como testimonio que yo he tenido todo esto. A mí, muchas veces, no una, Dios me ha librado de mi adversario, de los que buscan mi vida. Me ha engrandecido, me ha llevado de victoria en este camino espiritual. Me ha dado mucha familia en Cristo Jesús, a pesar de que estamos en los tiempos de apostasía. Me ha dado hermandad. Me ha dado también, bendito hermano y bendita hermana, escudo, adarga, verdad, todas las riquezas que me ha dado. Y así, recordemos y nunca nos olvidemos de dónde nos sacó, quiénes éramos antes, que antes estábamos muertos, pobres, sin nada, sin esperanza, y que Dios nos trajo todo esto, que no se nos olvide. Porque, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Una de las cosas que yo le aconsejo y que Dios nos aconseja, primeramente Dios y luego por este medio, que a mí me ha servido para ser fiel a Dios y no transgredir su bendita palabra, es que todos los días me acuerdo quién era yo antes de ser cristiano, la angustia, el dolor, y que como Dios inmerecidamente me participó de todas sus riquezas dándonos a su Hijo, y inmerecidamente regresándonos la vida y dándonos todas estas riquezas que tenemos hoy como hijos suyos, que no se nos olvide para no ser ingratos. Porque el peor pago que nosotros podemos dar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo es el pecar, como lo vimos, y vimos el pecado de David y todo lo que trajo. Y fue grande ese pecado. Por eso en el versículo 9, proseguimos con este versículo, Natán sigue hablando y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Lo voy a profundizar. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano y hermana, la presencia de Dios sobrepasa cualquier cosa que existe en el universo o en el planeta Tierra y no se le puede comparar con nada. Y de igual manera, esta bendita presencia viene acompañada con una riqueza que es el Verbo. Es Dios y el Verbo. Ahora, esta bendita palabra de verdad es poderosa. Quiero resumir y quiero profundizar un poquito. La bendita palabra nos enseña que el universo, las estrellas, los ángeles, todo fue hecho por su palabra. Su palabra es poderosa. Y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Y dijo Dios, sepárense las tinieblas de la luz, y hubo tinieblas, hubo luz, y dijo Dios, háganse los animales, y multipliquen. Y dijo Dios. Tenemos una palabra viva, tenemos una palabra del Todopoderoso, que nos
saca del engaño, de la mentira, de la muerte, que nos da crecimiento, que nos da poder, que nos hace hijos de Dios. Pero hay un precio, bendito hermano y bendita hermana. Hay un precio. Vuelvo a repetir, hay un precio para poder tener esta riqueza y esta bendición. El precio es, primeramente, haberme arrepentido, haberme alejado del pecado, haberme entregado a Dios mediante la fe y mediante la sangre de Cristo Jesús que me perdonó, y de ahí en adelante ser íntegro mediante el poder de Dios, mediante su presencia. Porque yo siempre le voy a decir, esta bendita palabra, este bendito lenguaje no es terrenal, no se puede entender a la carne, hermano. Por eso, por más que yo le quiera hablar a un católico, por más que yo le quiera hablar a un presidente, por más que yo le quiera abrir los ojos a alguien, no se puede. Lo primero que tengo que hacer es llevarles el evangelio. Y si creen en ese primer mensaje que Dios mandó por medio de Cristo Jesús, entonces Dios los resucita y les da su bendita presencia para entrar al reino de los cielos y poder empezar a escuchar esta voz celestial y por su misericordia y su presencia empezarla a entender. Ahora bien, una vez que la bendita palabra nos da este conocimiento, entonces, para poder entender la palabra, yo necesito al traductor, que es Dios y Cristo Jesús dentro de mí, para poder decir amén a la verdad y poderla entender. Y yo también sé que Dios me dice que si yo peco, que si yo transgredo la ley, se me sale el traductor y ya no voy a entender la palabra, aunque tenga una iglesia, aunque esté Cristo Jesús presente enseñándome la palabra. Como recordemos que el mejor maestro de todos los tiempos, y sigue siendo el único y el mejor maestro, es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Y cuando estuvo enseñando la palabra, dígame cuántos entendían y cuántos le decían loco, cuántos le decían qué demonio tenía. Dígame usted, si ha leído la bendita palabra. La mayoría le decían qué demonio tenía y él decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues claro, este lenguaje no es terrenal, este lenguaje no es corrupto, este lenguaje hay un precio. Ahora, yo como siervo sé que para poder obtener esta riqueza todos los días, esta riqueza de esta palabra poderosa, de esta palabra de verdad que me saca del engaño y me mantiene vivo, hay un precio. El precio es no pecar. Y si yo peco, voy a tener por poco la palabra de Dios. Y si yo, por una concupiscencia, por un deseo de mi carne, voy a cambiar por un placer temporal esta bendita riqueza, ya estoy loco, ya no veo, ya estoy trastornado, ya no me doy cuenta de nada. Así le pongo el ejemplo. Bendito hermano y bendita hermana. Tengo 20 millones de dólares en fajos. Y ya hay un corral de puercos. Y mi hijo va y agarra todas las maletas y las avienta al puerco. El puerco valorará y sabrá lo que está ahí en su corral, los 20 millones de dólares. No, los va a pisotear. Y los va a hacer trizas. Y cuando yo llegue, le voy a decir, no supiste lo que hiciste, ya nos dejaste en la ruina. Poniendo parábolas, poniendo parábolas. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera hoy, los que son de la carne, los impíos, los que no pueden ver, los ciegos, cambian estas riquezas por lo pasajero, por lo temporal. Y cuando empiezan a pecar, desechan, tienen por poco esta grandeza inmerecida que Dios nos trajo por medio de la muerte de Cristo Jesús. Ser dignos de poder escuchar su bendita palabra. Bueno, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo, ahí está, delante de sus ojos. Y muy importante también,
haciendo lo malo delante de sus ojos. Bendito hermano y bendita hermana, mire, en los tiempos de Cristo Jesús, como el día de hoy también, había muchos hipócritas que cuando estaban en las congregaciones, lavaban la copa, usaban flecterías, diezmaban, colaban el mosquito delante de los hombres, se mostraban impecables, pero eran hipócritas, porque esto era cuando eran vistos por los hombres. Hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres, como hoy también. Yo voy el domingo a una congregación y estos tienen cara de piedad. Parecen sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero son unos hipócritas. Así, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante que un verdadero siervo que cree, que tiene fe, no va a guardarse para ser visto por los hombres, porque nosotros sabemos que Dios todos los días nos está viendo, todos los días. Y que cualquier obra que yo haga, la haga para Dios, porque sus ojos están puestos en su pueblo, están puestos en la hija de Sión. De hecho, me dice que si yo quiero ayudar a un hermano, a una hermana, materialmente, que lo haga en secreto, que lo haga para Dios, que no toque trompeta, que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, que se lo dé en secreto. Y de igual manera, yo le digo, muchos hermanos, que alguna ocasión yo me encontraba casualmente pecando, y que cuando me veían, no, hermano, vaya a pensarle, yo, mira, hijo, yo no soy Dios, yo no tengo la facultad para enviarte a un lago de fuego o para bendecirte, yo no tengo la facultad. Ya te vio Dios, ya te vio Dios. Yo, Kipo, ¿por qué te escondes de mí? Entonces no tienes fe. Entonces, aquí está, bendito hermano, la exhortación, haciendo lo malo delante de sus ojos. Dice, a Urías, Eteo, heriste esa espada. Y aquí está. Esto que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, bueno, es un exhorto le está haciendo Dios saber la violación de la ley por medio de un profeta. Y de igual manera, hermano, nosotros, el día del juicio, vamos a ser juzgados con la ley, con esta bendita palabra, juzgados. Y ya sea que vayamos a la vida eterna o vayamos al lago de fuego, pero se nos va a juzgar con el conocimiento, con el pacto y con la ley. Por eso también recordemos que en San Mateo, en el Evangelio, hay una enseñanza sobre esto, donde en aquel día, el día del juicio final, Cristo Jesús va a tener a los cabritos del lado izquierdo y a las ovejitas del lado derecho. Y les va a decir, por cuanto no me diste un vaso de agua, porque cuanto me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar, porque cuando me viste desnudo y no me vestiste, porque cuanto me viste enfermo y no me visitaste. Y claro, todo eso es espiritualmente. Los que están en la cárcel hoy son los que han pecado. Los que están hoy con hambre y sed son los que no tienen la exhortación y no tienen la palabra. Los que están desnudos son los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, con la ley, recuerde, van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque cuántos... Y con la ley los va a juzgar, porque nosotros tenemos el pacto de amar a Dios y de amar al prójimo. Y de dar, tenemos la canasta llena para dar. Así, bendito hermano, aquí Dios está juzgando por medio de Natán. Lo malo delante, a Urías Eteo heriste esa espada. ¿Urías? En la parábola, esa persona pobre que Dios puso, por ejemplo, que tenía nada más una ovejita. Y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, de los enemigos. Lo pusiste al frente de la guerra y lo mataste. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo,
para que fuese tu mujer. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Bendito hermano y bendita hermana. Cuando Dios permite en su misericordia, como ayer Dios me permitió enseñar sobre los representantes, quiénes pueden ser perdonados y quiénes no pueden ser perdonados. Utilizamos citas bíblicas, yo espero que no se le haya olvidado. Los que recayeron, es imposible que otra vez sean levantados para arrepentimiento. Los que recayeron. Pero los que tropezaron y todavía pueden tener en su misericordia, bueno, Dios, cuando manda a alguien, no sabe si se va a arrepentir o no se va a arrepentir cuando manda a un profeta. Pero de igual manera, cuando Dios me ha permitido ir y he tenido el privilegio de ser mandado por Dios para ir a exhortar, a amonestar a algún hermano que tuvo un crecimiento y que transgredió la ley, también se le dice qué fue lo que violó, qué fue lo que transgredió, que él sabía que no lo tenía que hacer, y de igual manera se le empieza a decir la maldición que va a tener por si no se arrepintiese. Por eso le dice aquí, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, y de tu casa es toda su descendencia la espada. Pero la espada ¿de quién? De Satanás, para herir, para matar. Te voy a entregar a la sabiduría del diablo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. 2 espadas. La sabiduría del diablo, que engaña al mundo entero, y la sabiduría de Dios, que mantiene con vida a muy pocos. Y que recordemos que la bendita palabra nos enseña que cuando alguien transgrede la ley de Dios y yo provoco a ir a Dios, Dios me entrega con un espíritu de estupor, con un demonio, para que yo diga amén a la mentira y me quede con una mentira pensando que es verdad. Que es un castigo horrible. Y no nada más a mí, sino a toda la descendencia, que como primogénito, porque así están las iglesias, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Ahora, claro, está en la mesa del diablo. Y yo si amo la palabra del diablo, ahí me va a entregar. Ah, ok. ¿Quieres el becerro de oro? Ah, ok. ¿Amas esa voz? Órale, te entrego. Y te quito la mía. Y te quito. ¿Por qué? Porque me menospreciaste. Ya vuelvo a repetir, hermano, que esto que estamos enseñando está muy profundo. O sea, mire, alguna ocasión, mi madre es de un pueblo de aquí de México, un pueblo chico, que se llama Atenguillo, Jalisco. Yo ya tengo 61 años. Yo le estoy hablando que cuando íbamos al pueblo a visitar a mi abuelo, a mi abuela, a los padres de mi madre, pues yo tenía 15, 14 años, era jovencito. Y toda la gente de ahí se conoce, en esos pueblos, se conocen, ¿no? Y pues sabían que yo era el hijo de María, el nieto de Higinio, de Aurora, que así se llaman mis abuelos. Y cuando yo iba a visitarlos y salía ahí al pueblo a dar una vuelta, mi madre me decía, hijo, aquí la gente cuando sepa que eres mi hijo, te van a invitar a un taco, te van a invitar a comer. No los menosprecies, porque esta gente se siente, lo toma a mal. Si le dice uno no, lo toma a mal. Digo, son costumbres, hermano, ¿no? A mí se me grabó mucho eso. Así que menospreciar es un pecado muy grave cuando las riquezas que Dios nos otorga como bendición, nosotros por el pecado, por las concupiscencias, por la necedad, menospreciamos. Porque cualquier pecado y cualquier concupiscencia que yo le dé a mi carne, estoy menospreciando, porque yo sé que para poder tener todas estas riquezas necesito integridad, como ya se lo dije. Entonces, en el momento en que yo le digo a mi carne y a la mesa del diablo, le doy prioridad,
Estoy menospreciando las riquezas, no nada más la palabra, sino todas las riquezas de Dios. Las estoy menospreciando. Dice, por cuanto menospreciaste, estamos en el 10, por cuando menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ahora, así ha dicho Jehová, aquí viene la sentencia. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ahora fíjense, yo haré levantar el mal sobre ti, yo haré levantar. ¿Qué es levantar? Levántate, levántate Lázaro, levántate a la suegra de Pedro cuando estaba, levántate y sírveme. Ahora, aquí voy a levantar al mal que es Satanás. Heme aquí, Señor. Aquí te entrego esta vida y a toda su casa. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, como dice en Éxodo. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen traeré maldición. A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, como lo vimos también con el rey Saúl. En la misma sentencia con los reyes. Maldición para uno y para toda nuestra descendencia. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esto que vamos o que estamos viendo, hermano y hermana, se arrepintiese o no se arrepintiese, Dios lo iba a hacer así. David se arrepintió, como lo vamos a ver. Y aún que hubo un arrepentimiento, vamos también nosotros a profundizar la enseñanza, que aunque hubo un arrepentimiento, el castigo no lo libró. Porque Dios castiga a quien ama. Como lo dice en Hebreos 12. Porque a los que no corrige son bastardos. Y el castigo, ahorita no me voy a meter a profundizar sobre esta riqueza de Dios, que es la corrección, que es el castigo, y que los castigos de Dios son fuertes, su vara es muy fuerte. No me voy a meter ahorita a profundizar esta enseñanza, pero sí es muy importante que aquí ya le está sentenciando Dios lo que va a pagar por haber pecado. Y fíjese bien, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres, todas las mujeres que él tenía, delante de tus ojos, tú lo vas a ver, las tomaré y las daré a tu prójimo, a un familiar tuyo, que vamos a ver más adelante cómo esta profecía se cumple, como castigo. Y así, por una ovejita que él tomó, todas las ovejas que él tenía, todas las vacas que él tenía, Dios se las iba a quitar. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso, el venir a la palabra, el que Dios nos permita, porque tenemos su presencia y porque no contrictamos al Espíritu Santo y nos permita todas estas enseñanzas, es para que dé un fruto que a mí me ha ayudado mucho a mantenerme firme y a mantenerme con vida. Es el temor. El temor a librarme, porque otra enseñanza muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuántos años había sido fiel David a Dios? ¿Cuántos años había hecho una obra a favor de su pueblo? Muchos años. Ya tenía muchos años aquí. Ahora bien, ¿qué dijo Pablo? No vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a ser desechado. No vaya a ser que yo siendo heraldo vaya a ser desechado. Continuamos la carrera con temor y temblor. Así, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que Dios me ha permitido hacer en estos pocos o muchos años que he tenido el privilegio de la obra, que son 18 años en el ministerio, sirviendo
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con mi vida, si yo transgredo, si yo peco, si yo tomo en poco estas riquezas, quiero decirle que todo lo que hizo o todo lo que hice no me sirve de nada. Me voy al lago de fuego, hermano. Me voy, si no me arrepiento, claro. Y si tengo la oportunidad, ahora bien, dice, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. A la vista del sol es que tú lo vas a ver en el día. Yo voy a entregar a tus mujeres a tu prójimo. Así tú lo hiciste a escondidas, tú lo hiciste en secreto, pero tú lo vas a pagar en público. Y así como tú tomaste una mujer, tus mujeres van a ser tomadas también. Porque tú, dice ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, muchos no consienten un Dios así. Cuando Dios dice, la venganza es mía, cuidado. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Yo por qué voy a cuestionar al Todopoderoso si Él es sabio y yo no soy sabio? Y a veces lo que yo no entienda, si es que no lo entiendo, yo no voy a cuestionar. Porque el coche que fue hecho por un ingeniero, el coche no le va a decir, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me pusiste estos faros? ¿Por qué no me pusiste asientos de piel? Porque a mí se me pegó la gana hacerte así. Entonces, Dios es amor, hermano. Pero de igual manera, Él como creador de los cielos y de la tierra, es justo Dios, porque nosotros tenemos un mandamiento de no jugar con Él, de no tomarlo por menos, de no despreciar, de guardar. Es el mandamiento. Y de igual manera, Él nos da el conocimiento antes de que venga la maldición de lo que nos puede sobrevenir si menospreciamos la obra, el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo sabemos. Entonces, si no lo supiera y me viniera de repente una desgracia, bueno, yo diría, Señor, pero lo sabemos. Entonces, ya será, tu prójimo ya será en el día, tus mujeres a la vista de todo el pueblo y a la vista de todos. Porque tú lo hiciste en secreto. Ahí está. Mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol del día. Tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer para que se descubra tu pecado. Para que todo el pueblo que diga, ¿por qué Dios permitió? Porque este hipócrita hizo en secreto un pecado muy grave. Entonces dijo David a Natán, fíjese bien, pequé contra Jehová. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, cuando Samuel fue a exhortar del pecado al rey Saúl cuando transgredió la ley y Saúl no se arrepintió? Y dijo, es que yo pensé que como no venías, ofrecí sacrificio. Y de igual manera, cuando perdonó al rey y no hizo lo que Dios le mandó, que dijo, no, es que el pueblo dijo que yo, y nunca se arrepintió. Cuando Samuel fue también con la ley y le dijo, has transgredido, Saúl, la ley de Jehová. ¿Y qué le importaba a Saúl? La grandeza con el pueblo. Ya lo vimos a los que han dado un testimonio, pero aquí vemos un fruto diferente de este rey. El fruto diferente es que cuando llega Dios en su amor con un verdadero profeta, dice la palabra que nos despierta el espíritu, que nos despierta de la locura, que nos despierta del sueño. La palabra de Dios, el amor de Dios, en el momento. Entonces, aquí hubo un fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Dice aquí, en el 13, entonces dijo David a Natán, recuerde lo que ayer Dios me permitió enseñar. Natán
no tenía un espíritu de cobardía. Natán sabía perfectamente bien que lo podía matar el rey si no se arrepentía o podía tener este fruto. Pero aquí hubo un fruto de arrepentimiento. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y ahí no se lo dijo antes. Hasta que, ahora Dios conoce los corazones, hermano, porque también hay arrepentimientos de labios para afuera. Pero un arrepentimiento es cuando desde lo más profundo de mi corazón hay un dolor y reconozco ante Dios la falta que cometí de transgredir lo que Dios me había mandado y que yo lo haya transgredido. Ese es un arrepentimiento. Y recordemos, ¿por qué lo perdonó Dios? No se lo olvide. Porque yo puedo utilizar este versículo para engañar a muchos. Ay, no, Dios te perdona, no te preocupes, mijo. Aunque seas apóstol. No, cuidado. Ya lo llevé yo a citas bíblicas, hermanos. Espero que no se lo olvide. Entonces, Jehová ha remitido. Remitido es ha perdonado. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón contrito, pero otra vez, vamos a ver, lo perdonó, mas no el castigo que le iba a venir. Lo que ya había dicho Dios, eso no lo perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué el castigo, hermano? ¿Por qué no, cuando alguien se arrepiente, por qué viene el castigo? ¿Por qué aún, aunque yo me arrepienta, por qué viene un dolor? Mire, yo se lo he dicho muchas veces, hermano. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si yo tengo un hijo desobediente y yo soy panadero y trabajo con hornos y con fuego, y mi hijo muchas veces entra a querer jugar con el fuego, y yo le dije ya muchas veces no, y ya le expliqué el porqué, ya le expliqué lo que puede pasar, que se puede morir, que va a morir con sufrimiento o que puede quedar lisiado para toda su vida. Y aún así no me cree, no me entiende, entonces yo lo voy a supervisar y a la próxima vez que entre, no le voy a decir nada y yo voy a estar escondido. Y voy a dejar que se queme. Y que se queme bien la mano. Y lo voy a cuidar para que no se queme todo. ¡Ay! Va a gritar. Y yo no me voy a condoler con él. Sí me va a doler, pero le voy a decir, te lo dije. ¡Ay, cura! No, no te voy a curar. Te voy a dejar con ese dolor. Y si usted ve a un padre así, lo juzgaría mal. Pero si usted tiene sabiduría, es un padre sabio que con ese dolor que vaya a tener 3 semanas, un mes, ¿verdad? Inflamado, con la quemadura fuerte, sin que yo le ayude, va a ser suficiente para que mi hijo no muera y para que tenga temor por ese dolor que le permití, para que mi hijo tenga temor. Y le aseguro que jamás se volverá a acercar ni a 5 metros a uno de esos hornos. Ese es el amor de Dios, hermano. Por eso lo que le va a venir sobre David y todo lo que Dios le dijo fue no como venganza porque ya lo había perdonado, sino fue para que tuviese un dolor y para que tuviera temor de guardarse, porque iba a quedarse, seguir quedando como rey, de guardarse. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová te ha redimido tu pecado, no morirás. Porque recordemos que el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, los amonitas, entregando a un capitán. El hijo, ahora, aparte de que sus mujeres iban a ser entregadas, Dios le está diciendo el castigo que iba a tener.
el hijo que te ha nacido de Betsabé, porque pues ya le iban a hacer un hijo, ciertamente ese niño no va a vivir, ese niño va a morir. Entonces, Dios no nos deja sin castigo. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente el niño. Ya había nacido. Ahora, David se volvió a su casa. No con alegría, no con gozo, sino yo quiero decirle, vente hermano y vente hermana, que claro que cuando yo sé que Dios me perdonó, a mí está dando otra oportunidad, hay no tanto, sí un gozo, pero no para saltar de júbilo, porque sigue habiendo una tristeza por el daño que le hice a Dios. Sigue habiendo todavía una tristeza porque Dios perdona, pero no me regresa la llenura luego para saltar de júbilo. Por eso dice, se fue a su casa. Ahora, una vez que se fue a su casa, él se enteró que el niño enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ahora, cuando David supo que el niño había enfermado, entonces David rogó, ya había sido perdonado, hermano, ya había sido perdonado, y rogó a Dios por el niño. Y aparte estuvo en ayuno, no comía nada por el niño. Yo le voy a adelantar algo. Usted sabe que no lo perdió, que lo perdió, que no escuchó Dios sus ruegos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Mire, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Lo que Dios dice, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja, hermano. Así que, por más que uno implore, no se va a librar del castigo. No se va a librar del pecado que hizo, que fue perdonado, pero que va a pagar con dolor lo que hizo. Entonces, ya le hablé yo también, le puse una parábola del fuego. Y así, si el niño me dijere, papá, ayúdame, cúrame, por favor. No, hijo. Yo te lo dije, que el día que te quemares, no te iba a ayudar, hijo. Que te iba a dejar con dolor, hijo. Entonces ya el niño más adelante podrá comprender y me amará. Dice perdón, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y aquí está muy importante, hermano. ¿Qué significa pasó la noche acostado en la tierra? Porque todo tiene profundidad. El ayuno, el rogar, el acostarse en tierra. El acostarse en tierra o el doblar rodillas, como en el Antiguo Testamento, doblaban rodillas y todo el tronco de la cintura para arriba la ponían acostados en el piso, en la tierra, y con las manos se echaban tierra o estar acostado en la tierra representa una bienaventuranza para nosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Representa saber que nosotros fuimos sacados del polvo y que somos polvo y sin Dios somos polvo a merced de Satanás, que no somos nada. Que nosotros sin Dios no somos nada. Recuerde también que alguna ocasión, cuando venían los fariseos en los tiempos de Cristo a acusar a una ramera delante de Cristo, él estaba agachado, escribiendo con un dedo en la tierra, en el polvo, y estaba escribiendo con el dedo. Cuando estos vinieron, ¿qué significado hay ahí, hermano? Que los que venían eran pecadores y que Cristo Jesús estaba diciendo, ustedes son polvo, no son nada. Y claro,
Una tierra sin agua, viene un viento y el polvo se levanta. El viento es Satanás. Una tierra con agua que representa a Dios, da fruto, tiene vida y el viento no le hace nada. Entonces, cuando Dios nos quita su presencia, el estar acostado en la tierra, es decir, Señor, yo no tengo los medios para poder arreglar el problema, para poder llevar a mi hijo a un doctor ahorita, tengo mucho dinero, yo no, Señor. Yo reconozco que yo no tengo nada, ayúdame. Entonces, eso es pobre de espíritu, bendito hermano y bendita hermana. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa. Recordemos que los ancianos son los cultos, los que tienen sabiduría. Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, porque ya tenía varios días ayunando. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. No quiso, no, ya tenía varios días ahí. Y los ancianos le dijeron, acepta tu pecado. O sea, ya, Dios dijo, ya acéptalo, y no quiso. Y al séptimo día, que el número 7 tiene representación, bendito hermano espiritual, es un número que tiene enseñanza, el 6, el 7, el 10, el 12, el 40, el 3. El séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. No le querían decir, pero se lo tenían que decir, forzosamente. Y no le querían decir porque decían, si el niño está estando vivo, no quiso comer ni está afligido, cuánto más, si le decimos que se murió, cuánto más va a empeorar su situación. Pero vamos a aprender algo también aquí muy importante. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Dicen Hebreos que cuando nosotros seamos reprendidos por Dios, no desmayemos y aceptemos el castigo. Así lo dice, hermano, los que han leído la Biblia. Porque el que desmaya y no acepta el castigo, no. Dice, cuando eres reprendido por Dios, no desmayes. Ahora, David ya se le había sentenciado algo. Dios no es hombre para que mienta. Dios no le hizo algo que no le dijese antes cuando se arrepintió. Bien, David pidió y rogó por si acaso le concediera a Dios la vida de su hijo, pero no se la concedió. Ya le dije por qué. Ahora, muy importante aquí lo que dice, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Una vez que David supo esto, que el niño había muerto, entonces David se levantó de la tierra. Ya dijo, ok, Señor, acepto mi castigo, acepto. Y se lavó. Ya había sido perdonado. Y se ungió. La presencia de Dios. Porque cuando Dios nos... Mire, cuando yo he pecado, abogado tengo para con Dios. Y la sangre de Cristo Jesús, como dice en Primera de Juan, en Pedro, que la sangre de Cristo Jesús es rociada. Rociada para los que podamos tropezar. Ahora, una vez que yo me lavo, una vez que pido perdón, una vez que humillo y Cristo intercede, me regresa la presencia de Dios, que es la unción. Y
cambió sus ropas andrajosas, ¿verdad? Y entró a la casa de Jehová, fíjese bien, y adoró. Ay, bendito hermano y bendita hermana, cuánta sabiduría hay. Porque hay muchos que cuando les viene alguna desgracia, algún castigo, maldicen. No entienden. Y así, de igual manera, cuando el niño yo lo deje quemado, o al joven con sufrimiento, y después sane y vea que eso le ocasionó un fruto para no perder su vida y para no tener quemaduras o más dolor en todo el cuerpo, va y me busca, papá, sí, hijo, dime, gracias por haberme permitido eso. Ahora comprendo. Adoró. Después vino a su casa, después de que adoró y dio gracias. Y pidió y le pusieron pan y comió porque aceptó y no desmayó ante lo que Dios le permitió por el pecado. Y ahí empezó a pecar, ahí empezó a pagar el pecado, porque pues perder un hijo, bendito hermano y bendita hermana, pues no es cualquier cosa. Dice en el 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te lavaste y comiste pan. Y aquí está la respuesta. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar si ya está muerto? Dice, ¿podré yo hacerlo volver con mi ayuno? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, muy sabio, ¿no? Ya murió, ya aceptó mi pecado, ya no puedo hacer nada. Yo ayunaba y lloraba para ver si Dios tenía compasión, como yo se lo había comentado, para ver si tenía, pero ya que Dios concluyó, ¿para qué ayuno más sobre este tema? Ya Él ya no va a volver a mí, pero yo sí voy a poder volver algún día a Él. Y consoló David a Betsabé, su mujer, esta mujer que era de Urías. No se la quitó Dios. Esta mujer le permitió Dios retenerla. ¿Por qué? Porque pues pagó el pecado. Dice, y consola David a Betsabé su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Que Salomón viene de esta mujer que era de Urías. Y que Dios, al perdonar, limpia pecado, hermano, y lo echa al fondo del mar. Tanto a David como a Betsabé. Betsabé no tanto porque recordemos que ella fue forzada para venir. Pero bueno, Dios le permitió y le concedió tener esa mujer. Las otras mujeres más adelante vamos a ver cuando la profecía de Dios se cumple. Y vino un hijo muy importante aquí dice, llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Cómo que al cual amó Jehová? Si todavía no había nacido. Digo, ya había sido engendrado. Y concibió. ¿Cómo que ya había amado si Salomón todavía no había hecho frutos dignos o una obra? Bueno, la bendita palabra nos dice que todos nosotros estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para nacer como hijos de Dios espiritualmente, y ese es el amor, que Dios nos amó desde antes del vientre, escogiéndonos. ¿Y qué es el amor de Dios? Aparte de que Él me escogió, a todos los que escoge Dios, nos guarda, nos protege, nos ampara, y todos los que fuimos predestinados por Dios para ser llamados hijos suyos, tenemos delegado un ministerio por Dios después de un crecimiento. Todos. Entonces,
así como también Juan el Bautista, así como también hay muchos que, como Moisés, que desde del vientre de su madre ya estaban escogidos para que Dios los amara. Ya le dije el por qué. Bendito hermano y mente hermana. Entonces aquí dice, ¿verdad? Lo amó. Déjeme ver dónde me quedé. 12, 9. El cual amó Jehová, en el 24. Y en el 25 dice, y envió un mensajero por medio de Natán, David, este profeta que Dios había utilizado para exhortar a David. Envió un mensajero por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Gededías, a causa de Jehová. Ahora, una vez que llamó su nombre Salomón, al cual amó Dios, entonces envió un mensaje por medio de Natán, el profeta, Dios envió un mensaje por medio del profeta a David. Así llamó su nombre Gededías a causa de Jehová. Y digo, le pusieron Salomón, pero también así el profeta dijo, Gededías se le va a poner allá arriba, porque a causa de Jehová, porque cada nombre en el Antiguo Testamento de los judíos que Dios permitía tiene un significado. Y Gededías se llama, por causa de Jehová, nació este niño, porque te perdoné, tuve misericordia, y por mi causa te quité un hijo, pero te concedo otro por tu arrepentimiento. Y aquí vemos la misericordia y la grandeza de Dios, bendito hermano, porque de igual manera, mi hijo que dejé que se quemara, su mano se le reconstruyó y le quedó sin cicatriz, le quedó bien, le quedó sana. Bueno, bien, ya una vez que se dieron todos estos acontecimientos que aprendimos y profundizamos, bendito hermano, sobre la caída, sobre el descuido, sobre el pecado, no nada más de David, sino también como una sombra del conocimiento que Dios nos da y de que muchos han tenido también el tropiezo y cómo viene una consecuencia, cómo Dios los puede perdonar y a quienes pueden perdonar. Sobre todo también vimos el pecado de un representante que disgusta a Dios. Después de todo esto, pues ya había pasado tiempo, ya había nacido su hijo, Salomón, ya había pasado más de un año. Entonces dice, Joab, este varón que estaba al frente de la guerra, recordemos que antes de que se suscitara todo esto, Joab estaba en guerra. Recordemos que David no había ido a la guerra, pero Joab y todos estaban al frente de la guerra. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Fíjese cuánto tiempo duró la guerra, porque todo esto pasó durante todo el tiempo que David pecó y todos los sucesos que nos da conocimiento Dios. Recuerde que cuando cuando el rey no fue a la guerra, recordemos que dice la palabra que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, fueron a hacer guerra y que David no fue. Y todo el tiempo que pasó. Ahora, Joab seguía peleando. Recuerda que Urias no quería regresar. No quería irse a su casa porque estaban en guerra. Bueno, ahora, después de todo este tiempo en guerra, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. La ciudad real es donde está el rey, donde estaba la realeza. Pero aquí vemos el tiempo que duró el pueblo para tomar esa ciudad. Bueno, muy bien, bendito hermano. Dice, entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Pero yo voy a profundizar mañana este versículo 26, en donde dice que tomó la ciudad real, porque todo tiene revelación, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, recuerde, bendito pueblo de Dios, que los teléfonos siempre están ahí. Nosotros somos servidores
Cualquier duda que usted tenga, comentario, adelante, hermano. Nosotros estamos para servirle, para dar nuestras vidas. Así que la bendita gracia y la paz se queden con ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo y hasta mañana si Dios lo permite y gracias.